Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de política y administración dedicado en este interregno, el mes de octubre, a conversar con los dirigentes políticos para acercarles a ustedes sus propuestas, sus condiciones, sus esperanzas, sus expectativas de trabajo concreto, una vez que ustedes decidan elegirlos como representantes de ustedes mismos. Tenemos aquí, esta noche, nos han honrado gentilmente con su presencia los candidatos del Partido Humanista, una niña, una señora que está aquí al lado mío, que es la licenciada Anélida Rey, candidata a senadora provincial por el Partido Humanista y en primer lugar. Por Departamento de Capital. Por Departamento de Capital. Tenemos aquí a mi derecha al doctor Albino Serafín, candidato a diputado nacional en primer término por el Partido Intransigente. Y tenemos allí, en mi extremo izquierdo, al candidato del Partido de la Unión Demócrata del Centro, candidato a senador en primer término por Capital también. Nos acompañan entonces esta noche y yo les digo que allí, detrás de ese objetivo, hay una serie de gente que está esperando conocerlos un poco más, conocer cuáles son sus expectativas, conocer cuáles son sus proyectos, sus propuestas, las ideas fuerzas que convocan en vuestro partido, y que si reunimos posiblemente a toda la gente que está mirando detrás de esta cámara este programa, posiblemente, decíamos, los pudiéramos reunir a lo mejor en un gran acto público. O sea que lo que tradicionalmente era a lo mejor la convocatoria política en un lugar, en un sitio determinado, ahora es muy posible que esta sea el medio más efectivo. Detrás de la cámara hay un montón de gente que en este momento los está mirando, que en este momento está a lo mejor deseando que ustedes les digan cuáles son las propuestas y cuáles son las inquietudes. Por eso, ya que omitimos el nombre del representante de la Unión Demócrata del Centro, el doctor Mariano Orbonés, vamos a comenzar. Hemos presentado primero gentilmente a la niña, pero vamos a empezar con el doctor Mariano Orbonés, de la Unión Demócrata del Centro, y le vamos a pedir que diga sintéticamente a la gente que está allí, a nosotros para compartirlo, cuáles son las propuestas de su partido, cuáles son las ideas fuerzas, cuál es lo que en resumidas cuentas, en ideas concretas, le diría a aquella gente que está allí que su partido propicia. Nosotros tenemos lo que se denomina en este momento un paquete de leyes que abarcan distintos aspectos que corresponden a la reactivación integral de la provincia y a la recuperación de la personalidad de la provincia, que en este momento está prácticamente limitada a ser una simple dependencia del Poder Federal. La defensa del federalismo es nuestro problema número uno y por supuesto que el punto de partida para la recuperación del federalismo funcional, por oposición a este federalismo declamatorio, es la restitución de las facultades que le corresponden constitucionalmente a las provincias, sobre todo en materia impositiva, que murieron técnicamente a partir de 1954, cuando se dictó la ley 14390 de coparticipación federal. Desde luego que eso es lo que hace al problema impositivo, el problema fiscal, pero también nosotros sabemos que el problema fiscal está íntimamente ligado con el problema del desarrollo integral económico de la provincia. Y no nos imaginamos cómo, con las medidas que se están tomando en este momento sobre este aspecto, se vaya a lograr no solamente la recuperación de la provincia, sino la recuperación del país. Por ejemplo, el haber eliminado el anonimato de las acciones, en un afán fiscalista manifiesto, porque el único objetivo que tiene es poder determinar los fundamentos, o más bien dicho, determinar los orígenes de la posibilidad de imposición fiscal, porque evidentemente el Estado tiene que hacer frente a una serie de erogaciones que no está en condiciones de solventar. Ha sido, diríamos así, el golpe de gracia para la postración económica en que nos ha sumido
esta serie de desaciertos que se han cometido hasta ahora en materia económica. Empezando por el mal denominado Plan Austral. Y digo mal denominado Plan Austral porque si algo no tiene, es plan precisamente. Y lo vemos nosotros patentizado en la postración en que se encuentra toda la actividad económica de la provincia. Ayer, sin ir más lejos, se ha cerrado prácticamente una fábrica en Jesús María que ha sido tomada por los obreros, lo cual está demostrando de que, no solamente por ese hecho, sino que es uno de los tantos que se han sumado, tomo ese porque es el más reciente, de que hay una impotencia absoluta por parte de los verdaderos motores de la economía, que son las empresas, para responder a los requerimientos de reactivación que dice el gobierno que es la segunda etapa de este plan de congelamiento de la economía. Desde luego que le puedo asegurar que pensamos que se está haciendo lo imposible para llegar a las elecciones, para llegar al 3 de noviembre, pero después del 3 de noviembre no sé qué va a ocurrir. Yo creo, sin que pueda achacárseme el mote de desestabilizador, sino de simplemente de analítico, de que lo que ha ocurrido en Israel va a ocurrir también acá. En Israel inmediatamente levantarse la congelación, subieron los precios 30-35%. Y lo que va a ocurrir aquí en la Argentina va a ser una cosa similar. Con la diferencia de que puede llegarse a una estabilización de los precios por falta de capacidad de compra, pero no porque haya una libre competencia que es el verdadero motor de la economía y el que lleva justamente a la estabilización económica. En consecuencia, los problemas fundamentales, por supuesto que todo parte de la economía que tenemos que abordar nosotros es eso, lograr una recuperación de los fueros provinciales para que la provincia geste su propio desarrollo, sin depender de la nación. Bueno, enseguida en todo caso vamos a ver qué propuestas tendría usted cuando sea senador electo por el Partido de la Unión Demócrata del Centro. Nélida Rey, ¿hace mucho que estás dedicada a la política? Dedicada a la política desde un partido político organizado como tal, según las leyes del país, desde que se fundó el Partido Humanista, desde el 8 de marzo de 1984. Claro, es el partido que tiene reconocimiento más reciente en la justicia electoral provincial, por lo menos, ¿no? Exactamente, tenemos reconocimiento en los 22 distritos a nivel provincial y a nivel nacional, por ser partido nacional, en los 24 distritos donde vamos a presentar candidatos. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas de este novísimo partido, un poco para los televidentes, para información de los televidentes? Las propuestas principales. A mí me gustaría hacer un pequeñísimo encuadre sobre lo que es el Partido Humanista. ¿Cómo no? El Partido Humanista está formado por gente que no ha participado nunca en política. No somos políticos profesionales, tampoco tenemos intereses que se suponga que lo somos o en querer serlos, y planteamos que no somos políticos profesionales porque no nos dedicamos ni vivimos de la política. Somos gente común y corriente que vive las mismas situaciones de la gente común y corriente. O sea que nuestros planteos tienen que ver con dar respuestas a las necesidades de la mayoría, sin ningún tipo de discriminación, y dándole la posibilidad a la mayoría a participar y a exponer sus necesidades y las soluciones que consideran más viables a esas necesidades. Es así que el partido se formó a partir de una encuesta sobre temas muy amplios y generales de preocupación nacional. Desde allí yo diría que el Partido Humanista plantea un Estado diferente, en donde ese modelo de Estado surge a partir de un gran debate público, con la participación de toda la población, donde la población pueda decir en qué sociedad y en qué mundo quiere vivir y tenga derecho a decidir su propia vida. Y económicamente el planteo tiene que ver con un Estado cooperativo como sistema económico. Sabemos que es imposible llegar sin transición a un Estado de ese tipo, pero como medidas de transición planteamos la cooperativización paulatina de las empresas en quiebra, por ejemplo, o con peligro de quiebra que comprometen el futuro de sus trabajadores. Coincido con el doctor Arbonis en algunos puntos económicos que él planteó. Es evidente que la situación económica del país en estos últimos tiempos, no solo en la época del proceso, sino en estos últimos meses, va en deterioro.
Pero nosotros consideramos que la única salida viable es la cooperativización y la regionalización de la economía en el país. Sí, ese es el punto, digamos, de máximo interés, ¿no es cierto?, como preocupación a nivel nacional y provincial. Bueno, enseguida también vamos a continuar con qué propuestas concretas tendrías. No? Tenemos un paquete de leyes también, ¿no es cierto?, muy precisas para la provincia y para la nación. Perfecto. Y antes de dar la palabra a nuestro tercer invitado, el doctor Albino Serafín, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos enseguida con ustedes. Albino Alfredo Serafín es un dirigente que ha volcado sus esfuerzos de los últimos años a la política y ahora se encuentra en un partido, yo diría remozado, con pujanza. Y ahora le pediríamos, doctor Serafín, que nos diga, para los televidentes, incluso dirigiéndose a ellos, cuáles serían las propuestas básicas, las ideas fuerzas de este partido intransigente que después de los dos partidos mayoritarios siempre aparece como una tercera fuerza en caudal electoral. Bien, primeramente quiero expresar así esta satisfacción que en época de la democracia se comparte en la misma mesa partidos con distintas posturas, distinta ideología, con toda esta amable conversación y discrepancia que puede haber, que hace ya años que vengo haciéndolo y realmente creo que eso demuestra una gran madurez de la dirigencia política argentina. Bueno, el partido intransigente, como bien lo ha dicho aquí el licenciado Jimeno Balaguer, es un partido con raigambre de historia y tiene su doctrina, tiene su programa nacional, popular, argentina, se entronca en el viejo radicalismo irigoyenista, en las distintas divisiones del Partido Radical. Nosotros queremos interpretar una corriente de ella y está totalmente remozado, como bien se ha dicho, con incorporación casi masiva de jóvenes y últimamente de gente grande también que viene dejando otros partidos políticos, encontrando aquí su lugar. Nuestra propuesta, nosotros creemos que en esta etapa del país hemos pasado por la etapa donde el irigoyenismo, así como jefe de un movimiento nacional, luchó hasta conseguir el voto universal, secreto, obligatorio, etc. De ahí la clase media accede a las posiciones, etc. Luego hay un segundo gran movimiento que viene mediante el peronismo, quien le trae las reivindicaciones sociales, el derecho a un salario justo, al despido, a la jubilación, una serie de cosas, que incluso era bandera del anterior movimiento, que no lo pudo haber llevado a cabo por X razones. Entendemos ahora que estamos en la tercera etapa, que es netamente económica, que la definimos nosotros como la dependencia económica, y que se traduce en este problema concreto de la gran desocupación que hay, cierre de fábrica. Recién el doctor Arbones hablaba de la de Jesús María, que efectivamente esto demuestra la pobreza de nuestro mercado interno deteriorado. En consecuencia, nosotros entendemos que aquí hay que tomar medidas económicas, no solo frente a lo que es la deuda externa, que es un capitalismo ya no de riesgo que ha venido a invertir como se ha hecho años atrás cuando se industrializó Córdoba, sino que viene ahora el capital financiero asegurado a una tasa de interés. Con eso se va produciendo un mercado pequeño para poder pagar esa deuda y correlativamente lo que debiera hacer el gobierno, todo el país, instrumentar un gran desarrollo económico, lanzar los grandes planes de desarrollo. De esa manera el país se pone en marcha, porque no es muy difícil poner en marcha a la República Argentina, reactivar su economía, y hay proyectos importantes como poder ser el del gas, la industrialización del gas, etcétera, que sería un tema más aparte. Por lo menos las ideas fuerza, estas son de una gran participación. Quien produce debe tener su premio. El capital invertido, los obreros mediante un salario justo, los técnicos, etcétera. Lo que no, creemos que todo lo que sea intermediación, lo que sea improductivo, deba ser priorizado como está siendo desde hace años en este país, que no podemos salir de mirar la tasa de los intereses de los bancos. Tenemos que mirar adentro, el gran desarrollo económico, una gran participación, obreros trabajando, empresarios trabajando, pagando el impuesto como corresponde y el país ahí va a ir levantando. Un poco así, creo, el encuadramiento que usted me pide. Y enseguida vamos a pedirle, como los otros candidatos, las propuestas concretas que usted va a presentar cuando sea realmente diputado nacional. Vamos a dar la palabra